Hoy celebramos, amadísimos fieles, la fiesta de la presentación del Señor. Es un día de júbilo. Escuchamos el relato de Lucas sobre la presentación de Jesús en el templo, una historia que solo se encuentra en este evangelista. Tenemos a 4 evangelistas presentando los textos evangélicos de Jesucristo el Señor, mas solo Mateo y Lucas mencionan el nacimiento de Jesús. Marcos y Juan guardan silencio. Mateo y Lucas nos dan las narraciones de la infancia para explicar el significado de Jesús de Nazaret. Ahora bien, ¿a quién van escritas estas narraciones de Lucas y Mateo? Mateo se dirige a los cristianos judíos el año 70 después de Cristo para demostrar que Jesús es el Hijo de David, el Mesías. Lucas, por su parte, se dirige a los cristianos gentiles el año 80 después de Cristo para demostrar que Jesús es el divino Hijo de Dios, el Cristo. A través de la narración de Mateo vemos la primera historia de la natividad del Señor que muestra el significado de los Reyes Magos, así como también el de la estrella. A través de la narración de Lucas vemos la segunda historia de la natividad del Señor en 3 partes, a saber, el significado del pesebre y el significado de los pastores, la presentación del Señor en el templo y el hallazgo del niño Jesús en el templo. Hoy vamos a meditar en la segunda parte, la presentación del Señor en el templo. En la presentación del Señor en el templo, Lucas hace o presenta, debí decir, 2 puntos principales. El primero de estos es que Jesús es enviado como Salvador de todos los pueblos, tanto judíos como gentiles. Y el segundo, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, sufrirán por su fe. En primer lugar, el Nunc Dimittis Simeón proclama el destino del niño a la vista de todos los pueblos, incluidos los gentiles. Por eso Simeón proclama: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que presentaste a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hemos de notar que los anuncios ahora tienen un desarrollo de misión, por lo que señala Simeón significa que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, y que también es la luz que ilumina a todos los pueblos. El segundo punto de Lucas, el niño Jesús, es una señal opuesta, y por eso el evangelista va a preparar a los discípulos de Cristo sobre la necesidad, les va a instruir sobre la necesidad de comprender que quienes siguen al Mesías, que quienes siguen al Señor, también sufrirán. De aquí que Simeón recalque en sus palabras a la Santísima Virgen Nuestra Señora lo siguiente: he aquí que este niño está destinado a la caída y a la resurrección de muchos en Israel, y a ser una señal que será contradictoria, y a ti misma
te traspasará una espada para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones. Los seguidores de Jesús no debemos sorprendernos de que el sufrimiento se encuentre en la búsqueda de una vida de acuerdo al Evangelio. Para el año 80 después de Cristo, la iglesia ya estaba sufriendo persecución bajo los romanos. Así que Lucas, con esta historia, está recordando a los primeros cristianos que así como Jesús sufrió y fue rechazado, ellos también deben de estar preparados para sufrir y ser rechazados a causa de su fe. Los mártires, amadísimos hermanos de la iglesia primitiva, nos muestran cómo abrazar el sufrimiento por la fe. ¿En qué momento sufrimos? ¿Y cómo puede este sufrimiento ayudarnos a unirnos a los demás? Tal vez deberíamos encontrar tiempo para escuchar las luchas de otra persona y hacer un esfuerzo por orar por ella. Muchos de nuestros hermanos en la fe sufren. Incluso personas que no han conocido acerca de la fe sufren. ¿Cuántos cristianos en el mundo entero, cuántos católicos como tú y yo han sufrido y sufren el martirio a diario? Los medios de comunicación social no nos dicen nada de esto. Antes de la misa el diácono me comentaba acerca de un obispo armenio quien fue asesinado en el Líbano, ¿verdad? En el Líbano, apuñalado. Nadie habla de esto, porque eso no es noticia. No es noticia que los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el Santo Padre sufran el maltrato, el rechazo, las faltas de respeto, el martirio a diario. El sacerdote tiene que morir diariamente a sí mismo para poder vivir de acuerdo a la fe, de acuerdo a Cristo Jesús. Pero nadie habla de eso. Nadie habla de tantos fieles en otros países que sufren el martirio. Incluso aquí, en los Estados Unidos, ¿cuántas personas son perseguidas por proclamar la fe en Cristo Jesús el Señor? Y hay personas que no necesariamente han abrazado la fe, pero que sufren sed y hambre, que pasan necesidad. Hace 2 noches yo fui a la cocina de la casa parroquial para comerme un croissant con un pedacito de queso. Sentía la necesidad de saborear algo un poquito dulce y un poco salado al mismo tiempo. Pero no pude degustar el sabor ni del croissant ni del queso, porque inmediatamente pensé en tantos niños, tantos jóvenes, incluso adultos, en el mundo que no tienen nada de comer. Nada. Y yo decía, a veces somos tan injustos. A veces no nos damos cuenta del sufrimiento del ser humano. Nos olvidamos de que hay personas que llevan cruces más pesadas que las que nosotros llevamos. ¿Por qué sucede eso? Porque solamente pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Esta sociedad en la que vivimos, estamos acostumbrados a matar el dolor con pastillas. No tenemos el ahínco o la fuerza de nuestros antepasados, que aunque tuvieran un dolor de cabeza, sabían lo que era el cumplimiento del deber, de la responsabilidad, y decían, aquí estoy. Aquí estoy. Tenía en una parroquia como empleado a un jardinero que se llamaba Porfirio. Porfirio era un hombre tan respetuoso de los sacerdotes y era tan bueno.
humildito, pero era tan humilde el Señor, tan lleno de fe. La bendición, Padre, todas las mañanas. Porfirio se cortó en un pie, yo lo mandé para la casa, tiene que ir al médico. Pero dijo, no, tengo cosas que hacer. Tiene que ir al médico, Porfirio, no puede quedarse aquí en la parroquia, al médico. Entonces fue al médico, pero el otro día, este pobre hombre, ¿qué hizo? Se quedó en su casa. Vino a trabajar. Porfirio, ¿qué hace aquí? No puede tener zapatos cerrados para su casa. Padre, hay cosas que hacer. A su casa. Yo le voy a pagar el día, no se preocupe. Eso es lo de menos. A Porfirio no le importaba el dolor, sino el cumplimiento del deber. Y a veces se descuidaba a sí mismo para poder cumplir con su deber en el trabajo y con la familia. Este buen hombre murió luego ahogado. Se ahogó. Parece ser que estaba caminando cerca de uno de los canales allá en el sur y se mareó, cayó al agua y se ahogó. Yo siempre lo recuerdo con cariño y con agradecimiento. Cariño y agradecimiento. Porfirio llevaba en su vida una cruz muy grande. Era un inmigrante trabajador. Su gran preocupación, uno de sus hijos. Esa era su única preocupación. Un hombre de Dios. Mirar al lado el sufrimiento de los demás. Hay una sabiduría de la calle que nos dice, si nuestro Señor tuvo que sufrir tanto para entrar en su reino, no podemos esperar nosotros entrar fácilmente. Para Lucas, la presentación del niño en el templo transmite el mensaje de Jesús. Jesús es el Mesías, el Salvador, no solo para los judíos, sino para todo el mundo, los gentiles, y que seguirlo no es fácil. Los discípulos deben estar dispuestos a sufrir por su fe evangélica. Hemos comenzado la Santa Misa hoy con la bendición y el encendido de las velas. Hoy, fiesta de la presentación del Señor en el templo, encendemos precisamente las velas porque Cristo, la luz del mundo, habita en nuestros corazones. Él es el Mesías. Él está con nosotros. Mas ¿cómo sabemos en la iglesia cuando entramos al templo que Jesús está con nosotros? Por la luz que está cerca del tabernáculo. Esa luz de la vela que está protegida por un vidrio rojo. Ahí nos damos cuenta cuando esa vela está encendida de que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento. Permítanme recordarles una historia que ya en otras ocasiones he compartido con ustedes y se trata de un señor llamado Andrew que caminaba por la ciudad de Nueva York con sus hijos. Ellos eran de la iglesia protestante, pero Andrew, atraído por la curiosidad, decidió entrar en la catedral de Nueva York, la catedral de San Patricio. Allí vieron la belleza del templo, pero lo que llamó la atención de sus hijos era la vela roja encendida en la capilla del Santísimo Sacramento, y le preguntaron el significado de esto. Así que él les explicó que para nosotros los católicos, le digo, para los católicos, esa vela significa que Jesús está real y verdaderamente presente en la Sagrada Comunión, en el Santísimo Sacramento. Días después, Andrew regresó a su ciudad natal junto a su familia y el domingo fueron a su iglesia protestante, pero una de sus hijas le dijo: papá, llévanos a la iglesia de la vela encendida donde Jesús está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento.
Entonces su padre tomó a sus hijos y se fue a la iglesia católica. Él y su esposa Miriam, junto con sus hijos, se convirtieron al catolicismo. Ahora disfrutan de la presencia real y verdadera de Jesús en el Santísimo Sacramento. En conclusión, amadísimos hermanos, nosotros somos templo de Dios. Cristo habita en nosotros. La vela de nuestro corazón es reflejo de la vela que está en el Santísimo Sacramento. Allí, en el Santísimo Sacramento, Jesús está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La vela de nuestros corazones debe estar siempre encendida, indicando todo que Cristo está presente en nuestras vidas. Esto es lo que profesamos cada vez que venimos a la iglesia. Que Dios, por su infinita bondad, nos bendiga y proteja a todos al caminar en medio de esta sociedad como luz de Cristo para iluminar a todos los pueblos. Amén.